Si a eso le sumas las voces expertas y le sumas las voces de los aficionados que vivieron esos triunfos y esas derrotas, tienes A Grito de Guerra, que es una serie documental que aspira a ser la historia definitiva de la selección mexicana de fútbol, y para mí es un gran orgullo. Amigos de 00, muchas gracias por estarnos acompañando. Estamos aquí con el mismísimo León Krause, un gran fanático del fútbol y sobre todo celeste, cementero de corazón. Don León Krause, muchas gracias por esta entrevista. Al contrario, es un placer estar con ustedes. ¿Qué se siente estar en un nuevo proyecto con el fútbol mexicano, sobre todo con la selección? Son muchos años que tenemos haciendo historia deportiva, y yo siempre había tenido la ilusión de contar la historia de la selección mexicana como la estamos contando ahora, desde las voces de sus protagonistas, entrevistar a decenas y decenas de nuestros jugadores desde los años 60 hasta hoy, desde Enrique Borja hasta Raúl Jiménez, pasando por todas las estrellas y nuestros héroes en esos 40 años o más de historia, pero además nuestros rivales, oír a Hristo Stoichkov, oír a Maxi Rodríguez, oír a Alexis Lalas, oír a Kobe Jones, oír a Lothar Matthäus, hablar de la selección mexicana. Si a eso le sumas las voces expertas y le sumas las voces de los aficionados que vivieron esos triunfos y esas derrotas, tienes A Grito de Guerra, que es una serie documental que aspira a ser la historia definitiva de la selección mexicana de fútbol, y para mí es un gran orgullo. Señor Krause, ¿cuál es su primer recuerdo de las Copas del Mundo con la selección mexicana, o su primer recuerdo en general? Mi primer recuerdo muy claro es el Mundial 86. Tuve la enorme suerte de estar en el estadio para los 4 partidos que México jugó en el Estadio Azteca, y lo recuerdo como si fuera ayer. El gol de Fernando Quirarte, que era uno de mis grandes ídolos de la infancia, que abre el marcador contra Bélgica, y me acuerdo de Quirarte corriendo, viendo hacia el cielo, así gritando. Y yo me acuerdo que durante muchos años pensé, bueno, ¿por qué? ¿Por qué festejó así Quirarte? Y ahora le preguntamos por qué festejó así. Y nos cuenta en este primer episodio que su padre había fallecido 5 meses antes, y que fue su manera de darle un homenaje a su viejo. Bueno, eso que me emociona tanto incluso recordarlo ahorita, son el tipo de anécdotas emocionantes, conmovedoras, que están en Al Grito de Guerra a lo largo de sus 6 episodios. La victoria que más disfrutó León Krause de la selección mexicana, ¿cuál fue? El triunfo contra Croacia en el 2014, porque los croatas se habían burlado de los mexicanos, y ganarles fue delicioso, delicioso. Y por supuesto, quizá el máximo, pues el que ocurrió hace poco, ese triunfo contra Alemania, que es pues quizá el partido más glorioso de la historia de México en los mundiales, y que viví junto a mis hijos y mi padre y mi hermano y todos reunidos en casa. Pues es una gran emoción. Y ahora que ya recordamos todas estas anécdotas con la selección, ¿cuál fue la derrota que más sufrió? La derrota contra Holanda, quizá. Porque el equipo holandés era una máquina en ese mundial, ¿no? Había borrado al equipo de España, que era el campeón del mundo en el partido inaugural, y estarle ganando a Holanda en el minuto 86 era una cosa increíble, ¿no? Y la verdad es que la manera como nos ganaron es durísimo de digerir, durísimo. Pero todas las derrotas han dolido. Yo estaba en el estadio en Leipzig porque trabajaba para la selección nacional como cronista de la selección, contra Argentina, y el gol de Maxi Rodríguez. Y bueno, la derrota contra Estados Unidos pues es imperdonable, porque es un partido, y lo ves en el documental, único, quizá irrepetible, contra tu máximo rival. Imagínate nada más tener un momento irrepetible que define una rivalidad. El que gana ese partido puede burlarse del otro equipo y echárselo en cara durante el resto de la historia, porque a lo mejor nunca nos volveremos a enfrentar en un mundial con ellos. Y perdimos. ¿Por qué perdimos? Bueno, está en el documental, está en El Grito de Guerra, y vale la pena aprender de la historia. Hoy se vive un momento muy complicado con la selección debido a los últimos resultados, al funcionamiento del equipo. Sin embargo, se sigue con esa esperanza de que vamos a ser campeones del mundo como cada 4 años, y se vive. Para usted, entonces, gracias a esto, ¿el fútbol mexicano está más fundamentado en la fe que en los resultados?
Qué buena pregunta. No, porque México es el único país del mundo, junto con Brasil, en los últimos 7 mundiales. Ni Italia, ni Argentina, ni Alemania, ni Francia, ni España, en avanzar de la fase de grupos, en avanzar a octavos de final. Solo México y Brasil, nada más. Entonces, eso es un logro auténtico y grande. Luego ocurren 7 novelas, 7 partidos de octavos de final, cada uno distinto del otro, que también hace única la historia de la selección mexicana. Pero son dos lados de la misma moneda, la excelencia y el dolor. Así que yo creo que es una ilusión bien fundamentada. Si nuestra ilusión es llegar a estar entre los 8 mejores del mundo, yo creo que es una ilusión que tiene fundamento. Para León Krause, ¿qué le hace falta a México para trascender en el fútbol mundial? La única manera de crecer en el fútbol y en cualquier otra cosa en la vida es competir con los que son mejores que tú. Competir de manera cotidiana y aprender de ellos. Creo que Edson Álvarez decía, y Edson Álvarez es un jugadorazo, y por cierto yo creo que va a ser clave en el Mundial. Decía que cuando llegó a Europa se dio cuenta que no sabía nada, básicamente, ¿no? Y eso te dice mucho. Llegar a competir al primer mundo con los mejores de los mejores y decir, caray, tengo mucho que aprender, muchísimo que aprender, y muchísimo que trabajar, y muchísimo músculo que construir. Eso en el fútbol y en la vida es la clave. El que se anima a hacer eso, conquista la cima. Rafa Márquez se animó a dejar la comodidad de Guadalajara, del Atlas, para irse al Mónaco, siendo un niño casi, sin hablar una palabra de francés. Y mira lo que consiguió. Hugo Sánchez igual. Hay que salir a competir. Hay que salir a competir. Y ya para terminar, su pronóstico para Qatar 2022 con respecto a la selección mexicana. Yo creo que vamos a pasar a octavos de final y ahí ya nos enfrentaremos a Francia o a Dinamarca y eso es harina de otro costal, pero la pelota es redonda y todo puede pasar, si no que le pregunten a Alemania. Sí, es cierto. Pues bueno, muchas gracias amigos de 00. Aquí está León Krause, un mensaje también para nuestros queridos lectores. Pues nada, que vean Al Grito de Guerra, está en la plataforma ViX Plus, ViX Más. Vale la pena de verdad, se van a emocionar, se van a emocionar mucho. La hicimos con mucho amor y van a ver cosas que nunca antes han visto.